Mis padres enloquecieron cuando compré una casa para mí y no para mi hermana. Siempre supe que en mi familia había una preferida y no era yo, mi hermana. Emily era la niña de oro, la que jamás se equivocaba, la que tenía todo al alcance de la mano. Mientras tanto, yo no era el plan B, el reemplazo. ¿Qué se esperaba de mí? Que solucionara los problemas, que fuera responsable, que me sacrificara. Seguía el ritmo durante años, pero un día decidí que ya había tenido suficiente. Al crecer, Emily era la referencia. A ella le daban la ropa más cara, profesores particulares, vacaciones soñadas. A mí me tocaban los sermones sobre esfuerzo y autosuficiencia. Recuerdo un día específico cuando tenía apenas 10 años. Habíamos ido de compras al centro comercial y Emily, con sus 12 años recién cumplidos, señalaba sin cesar cada prenda que le gustaba. Mi madre sonreía, asentía y la colocaba en el carrito de compras sin mirar el precio. Cuando yo me atreví a mostrar interés por unos tenis deportivos de color azul, mi madre frunció el ceño. ¿Los necesitas realmente? Los que tienes aún sirven, dijo con ese tono que usaba exclusivamente conmigo. Además, no podemos gastar en caprichos. El dinero no crece en los árboles. Curioso cómo el dinero sí parecía crecer en árboles cuando se trataba de Emily. A los 16 años, yo estaba volteando hamburguesas en un restaurante de carretera mugriento, donde el olor a grasa se impregnaba en mi ropa y cabello. Trabajaba turnos de 6 horas después de la escuela. Llegaba a casa agotado, con apenas energía para hacer la tarea. Mis fines de semana se consumían entre el trabajo y los estudios. Todo esto mientras Emily se preparaba para un viaje de verano por Europa. 3 semanas recorriendo París, Roma, Barcelona. Una experiencia educativa, decían mis padres. Algo que la ayudará a crecer como persona. Una noche, cuando llegué a casa después de un turno particularmente agotador, encontré a Emily en la sala, rodeada de folletos de ciudades europeas, guías turísticas y ropa nueva que llevaría al viaje. Mi madre estaba sentada a su lado, ayudándola a organizar el itinerario día por día. ¿Por qué tengo que trabajar mientras ella se va de vacaciones?, pregunté, dejando caer mi mochila llena de libros en el suelo. Mi padre, que leía el periódico en su sillón favorito, bajó las páginas lo suficiente para mirarme por encima del borde. Tu hermana tiene un futuro brillante por delante, respondió con calma. Necesita estas experiencias para desarrollar su potencial. Tú, en cambio, estás aprendiendo el valor del trabajo duro. Te estamos haciendo un favor. Cuando lo mencioné nuevamente durante la cena, mis padres me dijeron que debía entender las prioridades. Hay que invertir donde se obtienen mejores resultados, dijo mi padre mientras cortaba su carne. No era economista, pero siempre hablaba como si lo fuera cuando se trataba de justificar el trato diferencial. Traducido, el futuro de Emily valía la pena. El mío no tanto. No estaba molesto, no al principio. Simplemente asumí que así era como funcionaba el mundo. Los padres apuestan por el hijo que creen que llegará lejos. Y el otro, bueno, aprende a sobrevivir por su cuenta. Y eso fue lo que hice. Durante la preparatoria, mientras Emily tomaba clases de piano, francés y tenía un tutor privado para matemáticas avanzadas, yo trabajaba horas extras los fines de semana para ahorrar para la universidad. No es que mis padres no pudieran ayudarme. Simplemente decidieron que yo debía forjar mi propio camino. Te hará más fuerte, decía mi madre con esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado a lo largo de los años. Apreciarás más lo que consigas por ti mismo. Me preguntaba si Emily no apreciaría más las cosas si también tuviera que esforzarse por ellas. Pero ese tipo de comentarios solo me ganaban miradas desaprobatorias y sermones sobre no ser envidioso. Cuando llegó el momento de aplicar para la universidad, Emily fue aceptada en una prestigiosa institución privada. Hubo celebraciones, una fiesta sorpresa organizada por mis padres, regalos de todos los familiares. Yo, por mi parte, conseguí una beca parcial en una universidad estatal. No hubo fiesta, solo un buen trabajo murmurado por mi padre mientras veía televisión. Para Emily, mis padres pagaron la matrícula completa, el alojamiento en una residencia de lujo y le daban una generosa mesada mensual. Para mí, la respuesta fue simple: ya tienes tu beca. Por el resto, tendrás que arreglártelas. Trabajé durante toda la universidad, a veces con 2 empleos simultáneos. Viví en departamentos diminutos, compartidos con extraños que encontraba en anuncios en línea. Tuve compañeros que olvidaban pagar la renta, que robaban mi comida del refrigerador, que organizaban fiestas ruidosas la noche antes de mis exámenes importantes. Me saltaba las fiestas mientras todos los demás salían. No conocía lo que era el descanso. Mis vacaciones consistían en trabajar horas extras para cubrir los turnos de otros estudiantes que sí podían permitirse viajar a la playa o visitar a sus familias. De cada sueldo guardaba un poco. No sabía exactamente para qué, solo sabía que necesitaba un colchón de seguridad, porque nadie iba a atraparme si caía. Recuerdo una noche particularmente fría en mi segundo año de universidad. La calefacción del apartamento se había averiado, y mi compañero de piso se había ido a casa de su novia, dejándome solo en aquel lugar helado. Envuelto en 3 mantas, llamé a mis padres, no para pedir dinero, sino solo para escuchar una voz familiar, tal vez algunas palabras de aliento. ¿Podrías prestarme tu calefactor portátil?, pregunté a mi madre después de explicarle la situación. Solo hasta que arreglen la calefacción central. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar a Emily riendo en el fondo, probablemente viendo alguna comedia en la televisión de la sala, cálida y confortable. Lo siento, cariño, pero Emily lo está usando en su habitación. Dice que la calefacción central no es suficiente y siente frío por las noches. Colgué sintiendo ese frío familiar que no tenía nada que ver con la temperatura del apartamento. Esa noche decidí que nunca más les pediría nada. No por orgullo, sino por supervivencia. Cada no dolía más que el anterior.
superior. Al graduarme, sabía que tenía dos opciones: aceptar un trabajo mal pagado en alguna corporación, empezando desde abajo con la promesa de un ascenso que quizás nunca llegaría, o arriesgarme. Así que tomé mis ahorros, esos que había acumulado, centavo a centavo durante años de trabajo incesante, y abrí un pequeño taller de reparación de autos. No era glamoroso, y el primer año fue una verdadera tortura. Noches eternas trabajando en motores rebeldes que se negaban a cooperar. Horas sin fin, intentando ganarme la confianza de clientes escépticos que dudaban de mis habilidades debido a mi juventud. Fines de semana con los codos metidos en grasa de motor, mientras mis amigos de la universidad publicaban fotos de fiestas y viajes en redes sociales. Recuerdo especialmente un domingo por la noche. Había pasado todo el fin de semana trabajando en un Volkswagen que necesitaba una reparación urgente. El cliente lo necesitaba para el lunes sin falta. Mis manos estaban agrietadas por el constante contacto con solventes y aceites. Tenía la espalda destrozada de pasar horas inclinado sobre el motor. Cuando finalmente terminé, pasada la medianoche, me senté en el suelo del taller y por primera vez en años lloré. No por tristeza, sino por agotamiento. Me pregunté si todo ese sacrificio valdría la pena algún día. Mientras tanto, Emily había conseguido un trabajo cómodo en una empresa de marketing gracias a los contactos de mi padre. Compartía fotos de almuerzos corporativos en restaurantes elegantes, eventos de networking con copa de champán en mano y fines de semana de trabajo en destinos turísticos. Pero seguía adelante, día tras día, reparación tras reparación. Lentamente, el taller comenzó a ganar reputación. Los clientes recomendaban mi trabajo a sus amigos y familiares. Empecé a tener una clientela regular. Para el segundo año pude contratar a un ayudante. Al tercero, amplié el espacio del taller. Al quinto año, mi negocio ya generaba ingresos estables, suficiente como para pensar seriamente en comprar una casa para mí. Una casa propia, algo que jamás pensé que lograría tan joven, especialmente considerando de dónde venía. Obviamente mis padres sabían de mi situación financiera mejorada. Les había contado en las escasas cenas familiares a las que asistía cómo soñaba con tener por fin mi propio hogar, en lugar de alquilar un estudio ridículamente pequeño, donde apenas cabía una cama y un escritorio. Y cada vez que lo decía, ellos sonreían de esa manera peculiar. No era una sonrisa de orgullo o felicidad por mi éxito. Era algo más, algo que no podía descifrar en ese momento. Es maravilloso que te esté yendo tan bien, decía mi madre, tomando un sorbo de vino. Estamos orgullosos, pero de alguna forma el tema cambiaba rápidamente. Con la sutileza de quien ha perfeccionado el arte de la manipulación durante décadas, mi madre suspiraba profundamente y decía: ¿sabes? Emily la está pasando tan mal últimamente. ¿Qué le sucede?, preguntaba yo, genuinamente preocupado por mi hermana a pesar de todo. La renta está por las nubes en la ciudad, explicaba mi padre, uniéndose a la conversación. Apenas le alcanza con su sueldo. Lo curioso es que Emily seguía publicando fotos de vacaciones en playas exóticas y restaurantes de lujo. Aparentemente, la renta estaba por las nubes, pero el presupuesto para ocio permanecía intacto. Solo necesita una ayuda, continuaba mi madre, con esa expresión que reservaba para cuando intentaba convencerme de algo. Sería hermoso que tuviera un lugar estable donde quedarse, ¿no crees? Nunca lo dijeron con esas palabras exactas, pero el mensaje estaba claro. Yo, con mi nuevo éxito financiero, debía solucionar los problemas de Emily. Problemas que, dicho sea de paso, eran en su mayoría resultado de sus propias decisiones. Mientras yo trabajaba turnos de 16 horas, madrugando para abrir el taller y cerrando cuando la noche ya había caído, Emily vivía prácticamente de vacaciones perpetuas. Compraba bolsos de diseñador que costaban lo que yo ganaba en 1900, un mes entero. Cenaba en restaurantes lujosos donde una sola comida equivalía a mi presupuesto semanal para alimentación. Cambiaba de celular con cada nuevo modelo que salía al mercado. Y aún así, en la narrativa familiar, ella era la necesitada, la que merecía ayuda, la que debía ser rescatada. Un fin de semana, mientras ayudaba a mis padres a reparar una gotera en su techo, porque por supuesto, ese tipo de trabajos siempre me correspondían a mí. Encontré por casualidad extractos bancarios de mis padres en su escritorio. No pretendía espiar, pero un movimiento llamó mi atención. Transferencias regulares a la cuenta de Emily. ¿Le están dando una mesada a Emily?, pregunté durante la cena, intentando que sonara casual. Mi madre casi se atraganta con su comida. No es una mesada, se apresuró a corregir. Solo la ayudamos con algunos gastos ocasionales. ¿Qué tipo de gastos?, insistí. Ya sabes, cosas básicas, respondió mi padre, evitando mi mirada. Renta, comida, alguna que otra emergencia. Emergencias que aparentemente incluían bolsos de Gucci y vacaciones en Bali. Y luego estaba el dinero que yo les daba. A lo largo de los años, fui ayudando económicamente a mis padres. No porque me lo pidieran directamente, sino porque yo sentía que era lo correcto. Pagaba reparaciones de la casa, cubría gastos inesperados como cuando el refrigerador se averió o cuando el auto necesitó una pieza costosa. Incluso les daba dinero extra cuando las cosas se complicaban, como cuando mi padre enfermó y tuvo que ausentarse del trabajo durante semanas. Al principio no me importaba. Eran mis padres, al fin y al cabo, y sentía que era mi responsabilidad devolverles algo después de todo lo que habían hecho por mí, que en retrospectiva no era tanto como yo creía. Pero empecé a notar detalles extraños. Mi mamá siempre tenía una cartera nueva cuando la visitaba. Mi papá apareció un día con un reloj elegante que definitivamente costaba más de lo que su salario le permitiría. La casa tenía electrodomésticos nuevos que yo no recordaba haber visto en mi última visita. Pensé que tal vez estaban ahorrando o que habían recibido algún tipo de aumento o herencia que no me habían mencionado. Pero después entendí a dónde se iba el dinero. A Emily. Mis padres no estaban
estaban en apuros. Simplemente canalizaban mi ayuda hacia el estilo de vida insostenible de ella. Recuerdo vívidamente el día en que confirmé mis sospechas. Era un martes por la tarde y había terminado temprano en el taller. Decidí pasar por casa de mis padres para dejarles unas herramientas que me habían pedido prestadas. No planeaba quedarme. Tenía una cita con un proveedor más tarde y el tiempo justo para ir y volver. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta, así que entré sin llamar. Dejé las herramientas en el recibidor y estaba a punto de irme cuando escuché voces provenientes de la cocina. No pretendía escuchar su conversación, pero al pasar cerca, escuché mi nombre mencionado en un tono conspirativo. Así que hice lo que cualquiera haría en mi lugar. Me congelé en el pasillo y me quedé ahí, fingiendo revisar algo en mi teléfono mientras aguzaba el oído. Estoy segura de que hará lo correcto, decía mi madre en voz baja pero firme. Ella es responsable, ha estado ahorrando por años. Mi padre respondió con un tono que mezclaba aprobación y cálculo. Tiene lógica, no podemos dejar que pasen necesidades. Es su hermana después de todo. Necesidades. Emily, la misma que nunca había pagado un mes de renta por sí misma en toda su vida adulta. La misma que viajaba cada 3 meses a destinos exóticos mientras se quejaba de lo difícil que era llegar a fin de mes. La misma cuyas tarjetas de crédito mis padres seguían pagando a pesar de que ya tenía 30 años. Algo no cuadraba y entonces, como un rayo de claridad en medio de la niebla, lo entendí. No estaban hablando de cualquier cosa. Estaban hablando de mi dinero, de mis ahorros, de mi futuro. Me quedé ahí paralizado, con el corazón golpeando tan fuerte en mi pecho que temía que pudieran escucharlo desde la cocina. Fue un momento de epifanía mientras las piezas encajaban, formando un cuadro tan claro como perturbador. Ellos tenían un plan donde yo, sin ser consultado, sin que nadie me preguntara mi opinión, compraría una casa. No para mí, como había soñado durante años, sino para Emily. Y lo peor era que lo asumían como algo obvio, como si fuera mi obligación, como si ni siquiera contemplaran la posibilidad de que yo me negara. En ese momento, quise entrar en la cocina y exigir respuestas. Quise gritar y preguntar con qué derecho disponían de mi dinero, de mi trabajo, de mi sudor y sacrificio. Pero sabía exactamente cómo terminaría esa conversación. Me dirían que era egoísta, que no tenía corazón. Me hablarían sobre la familia, los valores, lo importante que es ayudarse mutuamente. Dirían que yo era afortunado por tener un negocio exitoso mientras Emily luchaba por sobrevivir con su modesto salario, que, dicho sea de paso, era complementado generosamente por mis padres. Lo había escuchado todo antes, en diferentes contextos, pero con el mismo mensaje subyacente. Mi propósito en la vida era ser el soporte, la muleta, el plan B. Necesitaba pensar, así que me fui sin decir nada, sin que supieran que había estado allí, sin que supieran que había descubierto su plan. Esa noche me quedé despierto hasta altas horas de la madrugada, mirando el techo de mi estudio, observando cómo una luz parpadeante en la cocina, que todavía no había arreglado porque siempre estaba demasiado ocupado, creaba patrones hipnóticos en la oscuridad. Pensé en todas las veces que me dijeron que esperara mi turno, que fuera paciente, que ya llegaría mi momento después de que Emily recibiera lo que necesitaba. Pensé en cada sacrificio hecho, las comidas baratas durante la universidad para poder ahorrar, los zapatos gastados que seguía usando porque prefería invertir en herramientas para el taller, las noches sin dormir trabajando en un motor rebelde. Pensé en cada vez que me tragué el enojo con una sonrisa cuando mis padres presumían los logros de Emily como si fueran propios, mientras apenas mencionaban mi negocio creciente. Y pensé en Emily, ¿cómo reaccionaría si supiera lo que planeaban? ¿Nuestros padres? ¿Se avergonzaría de que estuvieran dispuestos a sacrificar mi sueño por el suyo? ¿Estaría agradecida por el regalo inesperado? ¿O, lo más probable, simplemente asumiría que era su derecho recibir una casa financiada por su hermana menor? No tuve que esperar mucho para obtener mi respuesta. A la mañana siguiente, cuando apenas había conciliado unas horas de sueño intranquilo, Emily me llamó de la nada. Su voz sonaba emocionada, casi eufórica, como una niña en la mañana de Navidad. «No vas a creer lo que encontré», exclamó sin siquiera saludarme primero. «Una casa. Es absolutamente perfecta». Me quedé en silencio, procesando la información, mientras ella continuaba. «Tiene 3 habitaciones, un jardín precioso, está en un vecindario estupendo, cerca del centro. Es todo lo que siempre quise». No paraba de hablar, describiendo cada detalle con entusiasmo desbordante. Los techos altos, las ventanas grandes, la cocina remodelada, el patio trasero donde podría organizar barbacoas en verano. «Por fin puedo mudarme de ese horrible apartamento», continuó. «¿No es maravilloso?» Esperé a que me dijera lo importante, lo que realmente importaba, cómo planeaba pagar por esa casa perfecta. Esperé a que mencionara un aumento, un préstamo, bancario, incluso una herencia inesperada de algún pariente lejano, pero no lo hizo, porque en su mente ese detalle ya estaba resuelto. Mis padres se lo habían prometido, y yo sería quien lo haría posible. Incluso tuvo la audacia, la increíble audacia de decir, «Y hay un cuarto de visitas muy acogedor. Te dejaré dormir allí si alguna vez necesitas un lugar donde quedarte». Esa frase, más que ninguna otra, cristalizó todo para mí. En su mente, no solo era natural que yo le comprara una casa, sino que debería estar agradecida de que me permitiera ocasionalmente dormir en una habitación de la casa que yo habría pagado. Fue en ese momento exacto que supe que ya no seguiría el juego. No más sacrificios, no más ser la segunda opción, no más poner las necesidades de todos por encima de las mías. «Suena genial», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Espero que consigas la financiación». «Oh, eso no será problema», dijo con una risita que me heló la sangre. «Ya sabes cómo son estas cosas». Sí, sabía exactamente cómo eran estas cosas.
feas, y estaba decidida a cambiarlas. Al día siguiente, hice exactamente lo que mis padres y Emily esperaban de mí. Compré una casa, solo que no era la casa que ellos tenían en mente. No se lo conté a nadie, no hice ningún anuncio, no pedí opiniones, no busqué aprobación, simplemente actué como lo había hecho toda mi vida, por mi cuenta. Encontré un lugar que me gustaba, no demasiado grande pero cómodo, en un vecindario tranquilo a 15 minutos del taller. Di el depósito, firmé los papeles, y por primera vez en mi vida sentí que realmente estaba tomando control de mi destino. No era una mansión, ni siquiera era la casa más bonita de la cuadra, pero era mía, la primera cosa en mi vida que realmente me pertenecía, que había conseguido exclusivamente por mi esfuerzo y para mi beneficio. Mientras firmaba los documentos en la oficina del agente inmobiliario, sentí una mezcla de emociones: orgullo por haber logrado algo tan significativo por mis propios medios, temor por la reacción inevitable de mi familia y, sorprendentemente, una profunda tristeza por lo que podría haber sido si las dinámicas familiares hubieran sido diferentes. El agente me entregó las llaves con una sonrisa. «Felicidades, es oficialmente propietaria», dijo, estrechando mi mano. Esas palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Propietaria, dueña de mi espacio, de mi vida, de mis decisiones. Durante las siguientes semanas me dediqué a arreglar la casa a mi gusto. Pinté las paredes, reemplacé algunos azulejos rotos en el baño, instalé estanterías para mis libros. Cada cambio, por pequeño que fuera, era un acto de apropiación, una declaración silenciosa: esto es mío, y lo haré a mi manera. Pensé que tendría tiempo antes de que mi familia se enterara. Calculaba que pasarían meses, quizás incluso un año completo antes de que la noticia llegara a sus oídos. Planeaba revelar mi compra cuando la casa estuviera completamente a mi gusto, cuando pudiera invitarlos y mostrarles con orgullo lo que había conseguido sin su ayuda ni intervención. Pero la vida tiene sus propios planes, y las noticias, especialmente las que involucran propiedades y dinero, tienden a viajar más rápido de lo esperado. Estaba en mi cocina recién renovada, quitando unos stickers ridículos que decían «Vive, ríe, ama», que habían sido dejados por el dueño anterior y que representaban exactamente el tipo de decoración genérica que detestaba, cuando mi teléfono celular comenzó a sonar sin parar. Al principio lo ignoré, concentrada en mi tarea, pero la insistencia me hizo finalmente revisar la pantalla. Lo que vi me dejó paralizada. Llamadas perdidas, mensajes de texto, notificaciones de redes sociales, de mi madre, de mi padre, de Emily, incluso de parientes lejanos con los que no había hablado en años. Con el corazón acelerado revisé los mensajes, y entonces vi el texto que me dejó en shock. «¿Cómo pudiste comprarte una casa sin avisarnos? ¿Qué pasará con tu hermana ahora?». El mensaje era de mi madre, y su tono de indignación me golpeó, como un puñetazo en el estómago. No estaba sorprendida por mi logro, no estaba orgullosa de que su hija menor hubiera conseguido comprar una propiedad. Estaba enojada porque había actuado sin su aprobación, porque había dispuesto de mi dinero sin considerar los planes que ellos habían hecho. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Emily. Dudé unos segundos antes de responder. Cuando finalmente lo hice, su voz sonaba entrecortada, como si hubiera estado llorando. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», fue lo primero que dijo. «Sabías que necesitaba un lugar para vivir. No sabía que estabas contando con mi dinero para comprar una casa», respondí con calma, aunque por dentro estaba temblando. «Pero mamá y papá dijeron», comenzó, y luego se interrumpió, dándose cuenta de que estaba revelando demasiado. «¿Qué dijeron exactamente, Emily?», pregunté, apretando el teléfono con tanta fuerza que temí que pudiera romperse. Hubo un silencio. Al otro lado de la línea, podía imaginarla buscando frenéticamente una forma de reformular lo que había estado a punto de admitir. «Nada», dijo finalmente. «Es solo que pensé que querías ayudarme. Somos familia, ¿no? Se supone que nos apoyamos mutuamente». «¿Cuándo me has apoyado tú, Emily?», pregunté, y la pregunta flotó entre nosotras como una acusación que había estado esperando décadas para ser formulada. Otro silencio, más largo esta vez. «Eres egoísta», susurró finalmente. «Siempre lo has sido», y colgó. No tuve tiempo de procesar esa conversación porque inmediatamente mi teléfono volvió a sonar. Esta vez eran mis padres. Los imaginé sentados juntos en el sofá de la sala, el teléfono en altavoz entre ellos, preparados para una intervención conjunta. «¿Qué has hecho?», fue el saludo de mi padre. No felicidades ni estamos orgullosos, solo incredulidad y decepción. «Compré una casa», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Para mí». «¿Pero cómo pudiste?», intervino mi madre. «Sabías que tu hermana necesitaba ayuda. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?». Ahí estaba esa palabra otra vez. Egoísta. La etiqueta que me habían puesto desde niña cada vez que intentaba reclamar algo para mí, cada vez que me atrevía a pedir lo mismo que recibía Emily sin siquiera pedirlo. «No es egoísmo usar mi propio dinero para comprar algo que necesito», respondí. «Egoísmo sería esperar que alguien más financie mi estilo de vida». «No puedo creer que estés hablando así de tu hermana», exclamó mi madre. «Ella siempre ha sido tan buena contigo». Tuve que reírme ante esa afirmación. Una risa corta, seca, casi dolorosa. ¿Buena conmigo? ¿Cuándo? ¿Cuándo presumía sus regalos mientras yo trabajaba para comprar lo básico? ¿O quizás cuando sugirió que podría dejarme dormir en el cuarto de visitas de la casa que esperaba que yo le comprara? Silencio nuevamente. Mi padre carraspeó, cambiando de táctica. «Escucha, entendemos que también quieras tener tu propio espacio, pero Emily realmente necesita estabilidad ahora mismo. Tal vez podrías vender esta casa y comprar algo más grande donde ambas pudieran vivir. O podrías...». Lo interrumpí. Por primera vez en mi vida, no dejé que terminara uno de sus discursos calculados. «No», dije simplemente. «Esta es mi casa. La compré con mi dinero, fruto de mi trabajo. No está en venta, no es negociable y definitivamente no es para Emily. Tu hermana está devastada», insistió mi madre. «Está llorando desde que se
enteró. ¿Cómo puedes ser tan insensible? Es tu familia. ¿Y yo qué soy? Pregunté, sintiendo cómo décadas de resentimiento contenido finalmente encontraban salida. ¿Acaso no soy también parte de esta familia? ¿O mi único valor está en lo que puedo dar, en lo que puedo sacrificar? No dramatices, dijo mi padre. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, papá. Siempre han querido lo mejor para... Emily, a mí solo me han pedido que me conforme con lo que sobra. La conversación continuó en círculos durante lo que pareció una eternidad. Mis padres alternaban entre la indignación, los intentos de culpa, las amenazas veladas y, finalmente, las súplicas. Emily llamó 3 veces más esa tarde, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Para cuando la noche cayó, sentía como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Estaba agotada emocionalmente, con los ojos hinchados de contener lágrimas que me negaba a derramar. No por tristeza, sino por pura frustración acumulada. Me serví una copa de vino barato. Aún no había tenido tiempo de abastecer apropiadamente mi nueva casa, y salí al pequeño patio trasero. Se veían algunas estrellas entre las nubes, y la brisa nocturna trajo consigo el aroma de jazmines del jardín vecino. Por primera vez en todo el día respiré profundamente. Mi teléfono había quedado dentro, en modo silencioso. No más llamadas, no más mensajes, no más manipulación, al menos por esta noche. Pasé las siguientes semanas en un extraño limbo. Por un lado, experimentaba la alegría genuina de arreglar mi casa, de transformarla en un hogar, de tomar cada decisión, desde el color de las cortinas hasta la ubicación de los muebles, sin consultar a nadie más que a mí misma. Por otro lado, la tensión familiar alcanzaba niveles insoportables. Emily había optado por no hablarme en absoluto. Mis padres oscilaban entre intentos torpes de reconciliación, solo queremos que todos estemos bien, y reproches apenas disimulados. Tu hermana tuvo que renovar el contrato de alquiler de ese horrible apartamento, ¿sabes? Una tarde, mientras colocaba libros en las estanterías recién instaladas en mi sala de estar, el timbre sonó. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con Emily. No se parecía en nada a la Emily confiada y segura de siempre. Tenía ojeras pronunciadas, el cabello recogido descuidadamente, y vestía ropa informal en lugar de sus habituales conjuntos impecables. ¿Puedo pasar? Preguntó con una voz pequeña que no le conocía. La dejé entrar, no sin cierta aprensión. Mi casa aún estaba en proceso de amueblarse, con cajas medio desempacadas y paredes a medio pintar. Aún así, había algo innegablemente acogedor en aquel espacio que empezaba a reflejar mi personalidad. Emily observó todo con atención, deteniéndose especialmente en las fotos que había colocado en una repisa. Yo en la graduación, junto a mi primer auto reparado, el día que abrí el taller. No había fotos familiares, un detalle que no pasó desapercibido para ella. Es bonita, dijo finalmente refiriéndose a la casa. Diferente a lo que imaginaba, pero bonita. Gracias, respondí secamente, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Nos sentamos en el sofá, el único mueble decente que había comprado hasta entonces. El silencio se extendió entre nosotras, incómodo y cargado, de palabras no dichas. Finalmente, Emily suspiró. Mamá y papá están furiosos, dijo. Lo sé, dicen que nos has traicionado. Sentí que la sangre me hervía. ¿Traicionado? ¿Por usar mi propio dinero para comprar algo que necesitaba? ¿Eso es traición? Emily se encogió ligeramente ante mi tono. Nosotros pensábamos que ibas a ayudarme, dijo en voz baja, que comprarías una casa y me dejarías vivir allí. Al menos estaba siendo honesta ahora. De alguna manera, eso me enfureció más que las manipulaciones anteriores. ¿Por qué pensarían eso? ¿En qué momento di a entender que estaba dispuesta a invertir todos mis ahorros en una propiedad para ti? Emily me miró como si la respuesta fuera obvia, porque siempre has sido la responsable, la que se encarga de todo, la que ayuda. Y ahí estaba, la verdad desnuda, sin adornos ni manipulaciones. En la mente de mi familia, mi propósito en la vida era ayudar, solucionar, proveer. No era una persona con sueños y necesidades propias, sino un recurso a ser utilizado. ¿Alguna vez se te ocurrió que también tengo sueños? ¿Que también quería un hogar propio después de años viviendo en estudios destartalados mientras tú disfrutabas de apartamentos céntricos subsidiados por nuestros padres? Emily tuvo la decencia de sonrojarse. No lo había pensado así. Obviamente no. Otro silencio, este aún más tenso que el anterior. Emily jugueteaba nerviosamente con un hilo suelto de su blusa. ¿Sabes? Siempre te he envidiado, dijo de pronto. Estuve a punto de reírme en su cara. ¿Envidiarme? ¿A mí? ¿La que tenía que trabajar mientras tú viajabas por Europa? ¿La que usaba ropa de segunda mano mientras tú lucías marcas de diseñador? ¿Esa soy yo? Sí, respondió con simpleza. Porque tú sabes cómo sobrevivir, sabes arreglártelas. Yo nunca he podido. Me quedé muda ante esa confesión. Emily continuó. Mírate, tienes un negocio exitoso que construiste desde cero, una casa propia que compraste con tu esfuerzo. Yo no sé hacer nada por mí misma. Nunca he tenido que hacerlo. Había una vulnerabilidad en su voz que nunca le había escuchado antes. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Eso no es culpa mía, respondí finalmente. Es el resultado de decisiones que tomaron nuestros padres y de las que has tomado tú misma como adulta. Emily asintió lentamente. Lo sé, y estoy aterrada. ¿De qué? De tener que aprender a los 30 lo que tú ya sabías a los 16. La miré detenidamente, intentando ver más allá de la fachada de niña consentida que siempre había mostrado. Vi a una mujer asustada que se daba cuenta tardíamente de que los privilegios que había disfrutado toda su vida no la habían preparado para el mundo real, pero también vi a alguien que, a pesar de ese miedo, seguía esperando que otros, en este caso yo, resolvieran sus problemas. ¿Por qué has venido realmente, Emily?, pregunté directamente. Ella respiró hondo antes de responder. Mamá y papá sugirieron que tal vez podrías considerar
considerar dejarme vivir aquí, solo temporalmente, hasta que encuentre un lugar que pueda permitirme. Ahí estaba. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la confrontación, seguían esperando que se diera, que sacrificara mi espacio recién conseguido, mi independencia, mi privacidad. No, dije simplemente. No, así, sin más. Así, sin más. Esta es mi casa, Emily. La primera cosa en mi vida que es completamente mía. No voy a compartirla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No supe discernir si eran de tristeza genuina o de frustración por no conseguir lo que quería. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Lo mismo que hice yo. Aprender a sobrevivir. Se levantó bruscamente, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Eres cruel. No, Emily. Soy realista. Y por primera vez en mi vida, estoy priorizando mis necesidades. Deberías intentarlo alguna vez, en lugar de esperar que otros lo hagan por ti. Se fue dando un portazo, y sentí una mezcla contradictoria de emociones. Culpa por la dureza de mis palabras, pero también un extraño sentimiento de liberación. Por primera vez, había dicho exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin considerar primero los sentimientos de los demás. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Mi teléfono, que antes no dejaba de sonar con mensajes y llamadas de mi familia, ahora permanecía mudo la mayor parte del tiempo. Ocasionalmente recibía algún mensaje pasivo-agresivo de mi madre. Espero que estés contenta con tu decisión, pero nada más. Me sumergí en el trabajo y en la tarea de convertir aquella casa en un verdadero hogar. Pinté las paredes de colores que me gustaban, no los que otros habrían elegido por mí. Compré muebles que se ajustaban a mi estilo, no a lo que estaba de moda. Hasta planté un pequeño huerto en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido espacio suficiente en mis diminutos apartamentos de alquiler. Una noche, mientras regresaba del taller, encontré a mi padre esperando en el porche de mi casa. Tenía ese aspecto cansado que había desarrollado en los últimos años, pero había algo más en su expresión, algo que no pude identificar de inmediato. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando me acerqué, con las manos en los bolsillos y la mirada esquiva. Lo dejé entrar, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. No habíamos hablado desde la confrontación telefónica el día que se enteraron de mi compra. Mi padre observó el interior de la casa con atención, deteniéndose en cada detalle como si intentara memorizar el espacio. Finalmente, se sentó en un sillón junto a la ventana. Está quedando bien, comentó, refiriéndose a la decoración. Gracias, respondí, manteniendo mi tono neutral. Hubo un silencio incómodo. Mi padre nunca había sido bueno iniciando conversaciones difíciles. Ese papel siempre había recaído en mi madre. Tu madre está muy dolida, dijo finalmente. Creí que has elegido abandonar a la familia. No abandoné a nadie, respondí. Simplemente tomé una decisión sobre mi propio dinero y mi propio futuro. Mi padre asintió lentamente. Lo sé, y creo que entiendo por qué lo hiciste. Esa admisión me sorprendió. Era lo último que esperaba escuchar de él. ¿En serio? Sí, dijo, frotándose las sienes como si intentara aliviar un dolor de cabeza. He estado pensando mucho últimamente. Sobre ti, sobre Emily, sobre las decisiones que tomamos tu madre y yo a lo largo de los años. Esperé, sin estar segura de hacia dónde se dirigía esta conversación. Creo que no fuimos justos contigo, continuó, y las palabras parecían costarle un esfuerzo enorme. Desde que eras pequeña siempre fuiste tan responsable, tan capaz, que caímos en la trampa de esperar más de ti y menos de Emily. Era la primera vez que alguno de mis padres reconocía abiertamente el trato diferencial. Me quedé sin palabras. No fue intencional, al menos no al principio, siguió él. Emily siempre fue más frágil, más necesitada de atención. Y tú parecías arreglártelas tan bien por tu cuenta que simplemente te dejamos hacerlo. Me obligaron a hacerlo, corregí. No me dieron otra opción. Mi padre bajó la mirada, aparentemente avergonzado. Tienes razón. Y con el tiempo, se convirtió en lo normal. La dinámica familiar quedó establecida. Emily necesita ayuda. Tú eres fuerte e independiente. Y ahora esperan que esa dinámica continúe para siempre. Dije, que yo siga sacrificándome para que ella pueda seguir siendo dependiente. Tu madre aún lo ve así, admitió. Pero yo, después de todo lo que ha pasado, estoy empezando a cuestionarme si realmente le hemos hecho un favor a Emily permitiéndole depender tanto de nosotros, de ti. Esa reflexión me dejó momentáneamente sin habla. Era más introspección de la que había esperado de mi padre, quien generalmente dejaba las cuestiones emocionales y familiares en manos de mi madre. ¿Por qué me dices esto ahora?, pregunté finalmente. Mi padre se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que le había visto hacer innumerables veces cuando estaba nervioso. Porque estoy orgulloso de ti, dijo, y su voz se quebró ligeramente. De lo que has logrado por tu cuenta, del negocio que has construido, de esta casa. Sentí un nudo en la garganta. En toda mi vida, no recordaba haber escuchado esas palabras de su boca. ¿En serio? Sí, y porque creo que te debo una disculpa. Por todas las veces que te pedimos que fueras la adulta cuando apenas eras una niña. Por todas las veces que tus necesidades pasaron a segundo plano. Era demasiado para procesarlo de golpe. Una parte de mí quería abrazar a mi padre, agradecerle por finalmente ver lo que había estado frente a sus ojos durante décadas. Otra parte, la parte herida que había acumulado resentimiento durante años, se mantenía escéptica. ¿Qué hay de Emily?, pregunté. ¿Sigue esperando que le compre una casa? Mi padre suspiró profundamente. Emily es complicada. Ha vivido toda su vida bajo un sistema que la ha vuelto dependiente. No sabe cómo funcionar de otra manera. Eso no responde mi pregunta. Sí, todavía espera que la ayudes. Tu madre también lo espera. Están convencidas de que eventualmente cederás, como siempre lo has hecho. Al menos estaba siendo honesto. Le daba crédito por eso. No va a suceder, dije firmemente. No esta vez. Para mi sorpresa, mi padre asintió. Lo sé, y quizás sea lo mejor
mejor para todos nosotros. Me quedé observándolo, buscando signos de manipulación o segundas intenciones, pero parecía genuinamente reflexivo, como si realmente estuviera reconsiderando décadas de patrones familiares disfuncionales. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Mi padre se encogió de hombros. No lo sé. Tu madre sigue furiosa. Emily está devastada. Y yo estoy intentando entender cómo llegamos a este punto. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Tú, comenzó, y luego se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Tú has dejado clara tu posición, y la respeto. Debería haberla respetado hace mucho tiempo. No, era exactamente lo que esperaba escuchar, pero era más de lo que jamás había obtenido. Gracias, dije simplemente. Mi padre se levantó, aparentemente habiendo dicho todo lo que vino a decir. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y se volvió hacia mí. Estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido, dijo con voz suave. A pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Y con eso se fue. Me quedé de pie en mi sala durante largo rato, procesando lo que acababa de ocurrir. Era el primer reconocimiento real de los patrones tóxicos que habían definido nuestra dinámica familiar durante años. No era una disculpa completa, y ciertamente no arreglaba todo lo que estaba roto, pero era un comienzo. Durante las semanas siguientes, mi relación con mi familia siguió siendo tensa. Mi madre alternaba entre periodos de silencio y explosiones de reproche. Emily había pasado de la indignación a una especie de tristeza resignada, como si finalmente hubiera entendido que no iba a ceder en mi decisión. La Navidad se acercaba, y por primera vez en mi vida adulta, consideré seriamente no asistir a la reunión familiar. La idea de sentarme en la mesa, fingiendo que todo estaba bien mientras navegaba entre miradas acusatorias y comentarios pasivo-agresivos, me resultaba agotadora, pero entonces recibí un mensaje de texto de Emily que me tomó completamente por sorpresa. ¿Podemos hablar? No sobre la casa, solo hablar. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como de la de nuestros padres. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesa en el rincón, revolviendo distraídamente un café que parecía haberse enfriado hace tiempo. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. De nada, respondí, todavía cautelosa. ¿De qué querías hablar? Emily respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor. He estado pensando mucho desde la última vez que nos vimos, sobre nosotras, sobre todo. Esperé, sin saber exactamente qué esperar. Renuncié a mi trabajo, soltó de repente. De todas las cosas que podría haber dicho, esa era probablemente la última que habría anticipado. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no era feliz, dijo simplemente. Nunca lo fui. Era un trabajo que papá consiguió para mí, en un campo que mamá decidió que era adecuado para mí, con un salario que apenas me alcanzaba para mantener el estilo de vida que esperaban que tuviera. Esto era nuevo. Emily nunca antes había expresado descontento con la vida que llevaba. Al contrario, siempre parecía disfrutar de sus privilegios. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté. No lo sé exactamente, admitió. Y eso es aterrador, pero creo que necesito descubrir quién soy cuando no estoy siendo la Emily que todos esperan que sea. Había algo en su tono, una vulnerabilidad mezclada con determinación, que me recordó a mí misma años atrás, cuando tomé la decisión de abrir mi propio taller en lugar de aceptar un trabajo corporativo seguro, pero insatisfactorio. Eso suena valiente, dije, y lo decía en serio. Emily esbozó una sonrisa tímida. Me mudé a un apartamento más pequeño, en un barrio menos céntrico. No es glamoroso, pero es lo que puedo pagar por mi cuenta. ¿Por tu cuenta? Sí. Les dije a mamá y papá que ya no aceptaría su ayuda económica, explicó. Fue difícil. Mamá lloró. Papá se quedó callado, pero creo que en cierto modo lo entendió. Estaba genuinamente impresionada. Este era un lado de Emily que nunca había visto antes. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Emily me miró directamente a los ojos, algo que había estado evitando desde que llegué. Tú, dijo simplemente, verte tomar control de tu vida, establecer límites, negarte a seguir el guión que habían escrito para ti, me hizo darme cuenta de que yo también podía hacerlo. No supe qué decir. Durante toda mi vida había visto a Emily como la favorita, la privilegiada, la que tenía todo servido en bandeja de plata. Nunca se me había ocurrido que ella pudiera verme a mí como un ejemplo a seguir. Estoy intentando encontrar trabajo, continuó, algo que realmente me interese, no solo lo que parece prestigioso o lo que complace a nuestros padres. Y estoy tomando clases de finanzas personales. Resulta que soy terrible administrando dinero. Solté una pequeña risa. Eso tiene sentido, considerando que nunca has tenido que hacerlo. Exacto, asintió. Hay tantas cosas básicas que nunca aprendí porque siempre había alguien, papá, mamá, tú, solucionando mis problemas. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. Finalmente, Emily habló de nuevo. No estoy aquí para pedirte dinero, ni que me dejes vivir contigo, ni nada por el estilo. Solo quería que supieras que te admiro, y que lamento no haberme dado cuenta antes de lo injusta que ha sido nuestra dinámica familiar. Era probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en nuestra vida adulta. Tal vez en toda nuestra vida. Gracias, dije sinceramente. Y si necesitas ayuda con cosas prácticas, cómo hacer un presupuesto, cómo negociar el alquiler, ese tipo de cosas, puedo ayudarte. Solo no voy a sacrificarte por mí, completó Emily con una sonrisa triste. Lo entiendo, y es justo. Cuando nos despedimos esa tarde, sentí como si algo fundamental hubiera cambiado entre nosotras. No éramos mejores amigas de repente, ni habíamos resuelto décadas de dinámicas complicadas en una sola conversación, pero había un nuevo respeto, mutuo, un reconocimiento de que ambas estábamos intentando, a nuestra manera, romper con patrones tóxicos y encontrar nuestro propio camino. La Navidad llegó, y contra todo pronóstico, decidí asistir a la cena familiar. Fue incómodo, como esperaba. Mi madre alternaba entre tratarme con frialdad y hacer comentarios velados sobre lo difícil
difícil que estaba haciendo la vida para Emily, desde que decidió independizarse, como si fuera un capricho temporal y no una decisión de vida. Mi padre estaba más callado que de costumbre, observándonos a todos con una expresión pensativa. Emily y yo intercambiamos miradas cómplices, de vez en cuando, un nuevo código secreto entre nosotras. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, una tarea que, como siempre, recayó automáticamente en nosotras mientras los demás se relajaban en la sala, Emily me susurró: ¿sabes qué? El próximo año deberíamos organizar la Navidad en tu casa, invitarlos a ellos por una vez. La idea me hizo sonreír. Podríamos hacer eso. ¿Y yo podría cocinar?, añadió, y luego se rió. Bueno, intentarlo. Estoy tomando un curso de cocina básica los sábados. ¿En serio? Sí. Resulta que hay muchas cosas que quiero aprender ahora que tengo que valerme por mí misma. Esa noche, conduciendo de regreso a mi casa, aún me emocionaba pensar en esas palabras, reflexioné sobre lo mucho que había cambiado en tan poco tiempo. No solo mi situación física, sino las dinámicas familiares que había dado por sentadas durante toda mi vida. No todo estaba resuelto, ni mucho menos. Mi madre seguía resentida. Mi padre estaba en un limbo entre la comprensión y la conformidad con el status quo. Y Emily apenas comenzaba su propio viaje de autodescubrimiento. Nada garantizaba que estos cambios serían permanentes o que no. Surgirían nuevos conflictos en el futuro. Pero por primera vez en mi vida, sentía que no estaba sola en mi lucha, que no era la única que cuestionaba los roles que nos habían sido asignados. Al llegar a casa, me detuve un momento en el porche para contemplar la fachada iluminada por las luces que había instalado para las fiestas. No era la casa más grande ni la más lujosa del vecindario, pero era mía. Cada rincón, cada decisión, cada imperfección que aún quedaba por arreglar, todo me pertenecía. Mis padres habían enloquecido cuando compré una casa para mí y no para mi hermana, pero en ese proceso, tal vez todos habíamos aprendido algo importante sobre nosotros mismos, sobre los límites y sobre lo que realmente significa ser familia. Entré en la casa, dejé las llaves en el cuenco que había colocado específicamente para ese propósito junto a la puerta y sonreí. Había pasado gran parte de mi vida sintiéndome como una extraña en mi propia familia, siempre expectante, siempre solucionando problemas ajenos. Ahora por fin estaba en casa. No solo en el sentido físico, sino en un sentido mucho más profundo y significativo. Estaba en casa conmigo misma, con mis decisiones, con la vida que había elegido construir. Y eso, más que cualquier propiedad material, era el verdadero logro.